Sí. Bueno, les quiero compartir un texto que dice: para algunos Dios es grande, porque hace soplar el viento; para otros, porque proyecta el espacio y el tiempo, la materia y la energía a partir de la nada. Los hombres sabios se ríen y dicen que Él está mucho más allá de todo esto, porque su unicidad trasciende todas las cosas y permanece inalterable aún con el acontecimiento de la creación. Nosotros sabemos y hemos dicho que esto es así. Dios es tan grande que Él se agacha al escuchar la oración de un niño pequeño. Él pinta los pétalos de cada flor salvaje y espera que nosotros lo descubramos haciendo eso. Él juega con las reglas del mundo que creó para reconfortar al oprimido y sostener a quienes defienden la justicia y la bondad. Él trasciende los límites de lo más alto y lo más bajo. Él trasciende todas las fronteras. ¿Y por qué elegí este texto? En la porción que vamos a compartir hoy, quizá la porción en el inicio y al final de la porción pasada, se expresa la magnitud y la magnificencia del tabernáculo, de lo que representaba ese tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía que ver con todo el poder y la presencia de Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta apreciar la presencia de Dios adentro nuestro. Siempre la apreciamos afuera y no entendemos que, como decimos siempre, si vamos a la iglesia, Dios está en la iglesia. No, Dios está adentro tuyo, está en tu casa, está cada vez que vos vas al supermercado, cada vez que te encontrás con alguien en el camino y saludás. Dios está dentro tuyo. Y en este momento y en esta porción que vamos a compartir, hablamos muchas veces de por qué contar, por qué no contar, o por qué entender las bendiciones, como hablamos hoy en la oración de las bendiciones y los milagros que empezamos a ver, y no limitarlas, no limitar la posibilidad de esas bendiciones. Entonces, que podamos entender que somos nosotros los que tenemos que trabajar para poder hacer ilimitadas esas bendiciones y esos milagros que ocurren a nuestro alrededor, porque perdemos de vista y muchas veces vemos el milagro afuera y no nos damos cuenta que nosotros somos un milagro viviente. El despertar a la mañana y poder verte es un milagro, por más que a veces no lo podamos apreciar. Aquella persona que se siente mal, que está en una circunstancia difícil, no es que no existe Dios adentro suyo, es que Él se ha desconectado de esa presencia que está dentro de Él. Y la forma de poder convertirse y asemejarse a ese Dios que es todo dador es poder volver a conectarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando entendemos esto y tomamos conciencia, cada vez que nos sentimos mal, cada vez que nos sentimos tristes, cada vez que pensamos que hay una circunstancia que nos va a sobrepasar y no vamos a poder solucionar, el tomar conciencia, hacer ese clic y decir: si yo sé que Él está dentro mío, eso es un inicio. A ver, no es que vos decís, ay, ya tomé conciencia, soy otro, no. Pero es un trabajo, como siempre decimos, y el caminar, el hacer el camino espiritual es un trabajo diario. No es que vos decís, me levanté hoy, ya soy otro y voy a ser otro hasta que me muera. No, el trabajo espiritual es diario. Cada vez que yo me levanto a la mañana, digo mis oraciones, recito el Shema, doy gracias al Señor por haber devuelto mi alma con compasión y arranco mi día. Es un nuevo camino espiritual que empiezo a recorrer por esas 24 horas. Así que podamos entender eso, que no limitemos las bendiciones y los milagros que están a nuestro alrededor, y cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas en dificultades, pensá que toda la grandeza del Creador está dentro tuyo y sos vos el responsable de despertarla y desparramarla, no sería la palabra, o diseminarla por todo tu alrededor. Amén. 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 Ahí se sumó Adrián y se sumó Andrea. Un beso a las dos. Y esta porción tiene mucho que ver con lo que vos, o sea, lo que vos en realidad tiene que ver con lo que vos estás comentando, ¿no? Ajá. Si bien todos sabemos y ya hemos entendido y hemos hablado
a través del tiempo ya que venimos hablando de cada porción. Y hay porciones que son realmente... eh, las porciones tienen una inmensa cantidad de información donde uno puede conectarse a través del entendimiento, de la comprensión de muchas cosas, ¿no? Pero hay porciones que son puntuales, que uno siempre reconecta con lo mismo, siempre, o sea, siempre hablamos, ¿no? De lo mismo. De un tema recurrente. Claro, un tema porción, recurrente, porque son específicas las porciones. El punto, nosotros sabemos que el inicio de la palabra, el nombre de cada porción ya contiene toda la energía de toda la porción. Y es casi imposible no conectarse en esto, ¿no? De decir, bueno, esta porción nos habla de esto, de este censo, de este contar del pueblo de Israel, y que muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Y que no está bueno contar. Y pareciera como, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces nos olvidamos de eso en el año, ¿no? Es decir, bueno, porque uno va conectándose con la energía cada semana y es como que va perdiendo, ¿viste? No sé si la palabra es perder, pero es como que no sos consciente cada semana, y cuando vos retomás, por eso lo estudiamos de esta manera la Torah, por eso cada año volvemos a repetir o volvemos a reconectar. Siempre digo lo mismo, que el sacerdote de alguna manera, mirá qué difícil es esto, ¿no? Porque el sacerdote enseñaba casi todos los días lo mismo en el templo. Sí, o sea, ir a escuchar a un tipo que te enseñaba siempre lo mismo, y vos decís, pero en un momento decías, ¡pap! Te hizo clic y eso se te reveló, ¿sí? Un insight se llama. Claro, se transformó en una comprensión, en un entendimiento. Y nosotros, si toda la semana o todas las porciones predicaríamos lo mismo, o todos los domingos diríamos, o todos los sábados, domingos, o miércoles, o los días, o lunes, o Shabbat, o lo que fuese, estaríamos hablando de lo mismo, que siempre un poco redunda en la porción, porque tenés que conectarte con eso. Nos marcarían eso, siempre estás diciendo lo mismo, siempre lo mismo, siempre, claro. Entonces es como que siempre tiene que haber algo de novedad, ¿viste? Como que siempre, pero solamente se convierte en un conocimiento, en un saber. Y esto hago mea culpa, ¿no? Porque uno cuando se reconecta otra vez, por ejemplo, en esta semana, decir, bueno, no tenés que contar. Y claro, sí, pero ¿cuánto se te pasó en el año decir no contar determinadas cosas? Que no fuiste consciente de la porción de Kitizá para no contar y hacer un censo, no sé, del dinero, hacer un censo, no sé, de personas, hacer un censo, no sé, de lo que fuese que vos te conectes. Es que perdemos ese nivel de ser, esa conciencia de ser consciente, ¿no? Sí. Permanentemente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué? Bueno, yo ya sé que no tengo que contar. Y está bien saberlo, pero nos refresca cada año esto, ¿no? Es decir, entender que... Sí, porque dentro de 15 días nos olvidamos. Y sí, estamos contando... Nos ganó la rutina y otra vez empezó a contar la plata, bueno. Entonces, es importante... Que no significa que, digamos, que uno malgaste o derroche, sino que tiene que tener conciencia de que, o certeza de que nuestro proveedor y nuestro sustentador es Él. Es como lo hablaban las chicas al principio en los milagros. O sea, es lo mismo. O sea, entregarse con certeza a saber que hay una protección divina y que tiene el control de toda tu vida, y que la circunstancia de nuestras vidas, y que ahora vamos a hablar un poco de eso, tiene que ver con algo que nos autogestionamos nosotros, no es algo que Dios nos está mandando. Entonces, es como eso, salir de una enfermedad, salir de un proceso, es entregarte, ¿no? De hecho, la palabra en una parte es entender que es el desafío entregarse a todo. O sea, y como hablaban las chicas al principio, ¿no? Esto de decir, bueno, me entrego al todo, tengo certeza, la certeza en la moneda, claro. Entonces decir, bueno, ¿por qué no contamos? Y porque todo lo que nosotros vemos es divino y es casi infinito, ¿sí? Una persona, cuando la contás, de alguna manera la resumís, o sea,
como el La dinero, limitás. la limitás, porque el contar limita lo infinito de cada situación o de cada cosa o de cada persona, porque estás fragmentando, no, estás disminuyendo esa infinidad, ¿no? Porque una persona es infinita de recursos, lo que pasa es que no lo sabemos, Sí. ¿sí? No estamos enterados que somos infinitos de recursos. Pero bueno, cuando vos haces ese conteo o el dinero o cualquier situación, vos estás limitando esa divinidad, esa parte infinita que nosotros tenemos, las personas tienen. Por eso es tan importante saber que, y a veces uno proyecta limitadamente, ¿no? O sea, tanto dinero, tal cosa, me va a alcanzar esto. Claro, está bien decir, no te va a arrojar a lo hondo, sí, al derroche, o a tirarte de la pileta si no sabes nadar, porque obviamente tiene sus consecuencias, Dios es porque todopoderoso. tiene que ver con una conexión, tiene que ver con algo más profundo, ¿no? Entonces, esto es interesante. Sabemos que Moisés no fue casa por casa a decir, bueno, hola, ¿qué tal? Golpeaba la tienda de cada familia hebrea, y decía, bueno, ¿cuántos son acá? ¿En qué trabajaba? No, bueno, yo soy martillero, yo junto a alacranes, yo mato no sé, las víboras, le saco el cuero, porque ni siquiera eso había, pero por decir algo, no sé. Yo le doy, le corto el pasto a los animales. ¿Pasto cómo? En el desierto sí, en el desierto había pasto porque era para los animales. Yo, no sé. No, o sea, ¿cuántos hijos son? Bueno, vos estudiás, no, vos, sí, bueno, tu mirá que tenés que estudiar porque, o sea, no es un censo, no está hablando de algo, del censo que nosotros estamos acostumbrados, que te golpean la casa y te dice buenas tardes, yo vengo con agua corriente, tiene claro, gas. claro, o sea, cómo vive, dónde trabaja, bueno, son familia tipo, media, alta, bueno, todo hay una cuestión de... No, Moisés decía, el censo era que tenía que dar medio shekel, media moneda, ¿sí? Media moneda de plata. Pero esa moneda, y esto lo hemos explicado alguna otra vez, no tenía que ver y esto es un proceso que viene después de la caída del becerro de oro, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, Moisés lo que está haciendo es que está invitando a quien, después de esa caída, que esa caída tenemos que de alguna manera enfocarnos, porque el pueblo de Israel llegó a su plenitud en ese momento, donde todas las almas y todos los cuerpos fueron restaurados y las almas se elevaron a un nivel sublime de inmortalidad, y donde la luz suprema se reveló, y que todo era contemplado por esa luz, y todo se le elevó el entendimiento al nivel de escuchar, de ver el sonido de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero por esa afinidad al mundo físico, que es casi... Y que ojalá me quede tiempo para explicar esto, que muchos de nosotros, siendo espirituales, estamos más aferrados a lo físico, entendiendo la espiritualidad desde ese lugar, ¿sí? O sea, como que nosotros entendemos la espiritualidad dentro de la fisicalidad, y no es otra cosa. Entonces lo que sucedió ahí es que ellos se elevaron, pero nunca se desconectaron del mundo físico. Y esto, muchas explicaciones hay de esto, de los rap y todo lo que significa esto, pero no quiero entrar en eso. Pero lo que sucede ahí es que ese medio shekel que nosotros entendemos tenía que ver para volver a elevar al pueblo a esa condición de unidad, porque lo que nos habla es puntualmente, una de las cosas que tenemos que entender es la unidad en esta porción. Y esto es muy interesante porque nosotros creemos que hay que poner plata porque, bueno, o sea, yo digo esto hasta el día de hoy se sigue haciendo medio shekel. De hecho, Yeshua lo manda a Pedro a sacar una moneda de un pescado de su boca donde era un shekel, y aún Pedro pagó de esa moneda el medio shekel del maestro de Yeshua. Esto lo dice la Biblia, y que esto tiene que ver no con un atributo de decir, bueno, yo pongo dinero por esto, sino el censo que estaba haciendo Moisés era decir, bueno, yo con esta moneda quiero volver al estado original en que estuvimos en el monte Sinai, quiero volver a elevarme a ese lugar, porque realmente volví a fragmentar mi vida, volví a desconectarme, hice un becerro de oro y volví a caer en este lugar donde yo no quiero estar. Entonces, este medio shekel es para decir, de alguna manera, yo estoy presente, yo soy parte de lo que Dios quiere hacer con este pueblo.
Entonces, esa moneda, de alguna manera rescataba esa alma, Ujú. ¿sí? Porque tenía que ver con la unidad, tenía que ver con esto de entender que no se trata muchas veces de poner porque estoy esperando para que Dios me recompense por lo que yo estoy dando, sino que en verdad yo estoy dando por algo más grande que solamente un chiquel, una ofrenda o un diezmo, lo que fuese. Tiene que ver con algo más grande. Vos estás siendo parte de algo que es macro, que nosotros en la conciencia, de que vivimos en lo micro, no lo podemos percibir a todo eso, ¿no? Entonces, entender que yo con lo que Dios nos da, de alguna manera nos hacemos parte a la entrega de eso, decir yo estoy presente, yo quiero ser parte de esta unidad. De hecho, el ADN del creador que está en nosotros es el poder del uno, y el poder del uno tiene que ver con el amor. ¿Sí? El poder del uno, de la unidad, tiene que ver, y nosotros sabemos que Hat y tanto Ahabat, este Ahabat viene de otra palabra que también significa preocuparse por el otro. Amor es preocuparse, ocuparse del otro. Nosotros entendemos que el amor no es algo que recibo, sino que algo que doy. Y por una cuestión de resultado, de causa y efecto, y una cuestión de, si queremos verlo más elevado, energético y de vibración, recibimos la recompensa por eso. Pero el amor es algo que se da, no es algo que tengo que pensamos que tenemos que recibir. Exacto, porque Dios lo que da es amor, y Dios es amor, y ese es el poder del uno. El poder de la unidad tiene que ver con el amor, con la entrega, con el poder darse. Entonces, esta moneda lo que de alguna manera hacía era volver a enfocarse, a buscar a esa conciencia y volver a conectarnos. Entonces Moisés no estaba haciendo un censo a ver quién trabajaba, quién no trabajaba, sino decir, bueno, muchachos, a ver quién quiere ser. Acá hubo una caída, una fragmentación, yo me puse ante ustedes, recuperé el perdón, todo esto, pero bueno, ahora necesitamos elevarnos. ¿Quién va a ser parte de esto? ¿Quién quiere ser parte de este propósito? El sentido de la pertenencia. El sentido de pertenencia, el sentido de decir, bueno, compromiso. Contás conmigo, pero no a Moisés. No, porque la gente o lo mejor piensa decir, bueno, yo doy porque le tengo que dar a Moisés. Moisés se va a quedar con esto. No. Esa moneda, el creador, porque Moisés es la cara visible de una luz que nosotros, por estar sumergido en el mundo físico, no percibimos la luz que desciende a partir de las personas. Entonces, a veces la gente idealiza a las personas como que el dinero va a esa persona. Si el dinero es una energía, entonces al poder entender que nosotros no estamos, si bien el dinero ayuda para proyectar, para como no me sale la palabra, para expander una idea, la verdad, la Torá, el amor, la unidad, entender todo lo que es una comunidad. Pero en realidad yo estoy diciendo, Señor, yo soy parte de esto, soy parte de tu propósito. Me conecta. O sea, soy parte de lo que vos decidiste en el principio de la creación, que yo tenía que venir a corregir a este mundo, y yo quiero ser parte de ese que está rectificando, porque soy consciente que mi trabajo va a ayudar a otras personas, en poder rectificarme a mí. Eso es esta moneda para poder elevarnos, tener y entender que cada uno de nosotros existe en un punto en donde todo converge, todos estamos unidos a algo, ¿sí? Y esto es interesante porque si pudiéramos entender que somos en esencia somos uno todos, ¿sí? Y esto es algo que es ese punto en el alma tiene que ver con el Mesías de nosotros. Ese punto de unidad, ese punto donde todo converge, donde no importa a lo mejor los pensamientos o las verdades subjetivas de cada uno. De hecho, en una familia hay distintas verdades subjetivas, pero hay un objetivo, ¿sí? Hay algo que converge y que unifica a ese criterio. Que une. Exacto, hay un punto donde, hay un punto donde todos estamos conectados. Después cada uno va a hacer su experiencia, va a tener que corregir su y demás. Pero nosotros sabemos que mediante el despertar de esa conciencia del Mesías, nosotros vamos tomando conciencia de esa unidad, de ese poder del uno, de ese amor.
De hecho, la comunidad del Mesías es la conciencia de Israel. Si nosotros hablamos, ¿cuál es la comunidad del Mesías? ¿Cuál es la comunidad del Mesías? La conciencia de Israel. Esa es la comunidad del Mesías. Él vino a Entonces, las ovejas perdidas. claro, y aparte, el Mesías no necesita un número de gente. No necesita esto de entender, dice, cada uno que lleve su cruz. No necesita eso. Lo que él pregonó permanentemente es que nosotros despertemos su luz en nuestro interior. Y que a partir de ese despertar, nosotros podamos ser parte de esta comunidad del Mesías, que es la conciencia de Israel. Y sin duda esta luz del Mesías es la que realmente, la que purifica espiritualmente nuestra mente. Porque ahí es donde nace toda la unidad y ahí es donde converge o podemos comprender que nuestra esencia, ¿sí? que las partes contienen el todo y que el todo contiene las partes. O sea, que nosotros vivimos en una fragmentación permanente. O sea, pensamos que nadie tiene que ver con nada y que yo soy solo esto y que en realidad todos tenemos que ver con todo. Y esto es importantísimo entenderlo. Entonces, si nosotros todavía estamos entre lo bueno y lo malo, lo que sirve y no nos sirve, y lo que es, no sé, estamos conectados al árbol de la ciencia del bien y del mal, y es ahí a donde provocamos nuestra fragmentación y vivimos haciendo becerro de oro. El árbol de la vida tiene que ver, está ligado al principio que trae vida al ser humano, y que está sujeto a la fuerza de los milagros. Esto que hablamos al principio, cuando uno entiende que todo lo que pasa es parte de un diseño divino, y que ahora vamos a hablar de eso, del diseño divino, porque uno empieza a conectarse o ponerse en sintonía con la frecuencia de los milagros. Cuando deja de quejarse por lo que está pasando, cuando deja de juzgar lo que está pasando, cuando nosotros entendemos que la conciencia de Israel es tener ese nivel de conciencia de poder gestionar nuestras emociones, gestionar nuestras acciones. O sea, Israel es cabeza. Salimos de ese lugar físico que tiene que ver con el mundo, con la corrección de Jacob, de salir de ser talón a hacer una mente que tiene control sobre la materia. Entonces esa es la comunidad del Mesías, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos consciente eso, ¿sí? Que no se trata de rituales, que no se trata de entiendo que hay gente que necesita eso, hay gente que necesita rituales y que está apegado a eso, pero estamos lejos de ese concepto de unidad, de realmente de pregonar lo que es la conciencia o la comunidad del Mesías, que es la conciencia de Israel, donde está, donde ese punto donde converge es el ADN del Creador, que es ser uno, y que ahí el despertar de esa conciencia del Mesías en nosotros hace que nosotros podamos entender la unidad y sobre todo el amor divino, ¿sí? De todo. Entonces, fíjense, y estamos todos involucrados de alguna manera en este proceso de caída, ¿no? Nosotros sabemos que solo 6 horas fue la carencia emocional del pueblo de Israel, sabiendo que Moisés subía al monte de Sinaí por 40 días y solo 6 horas determinaron no poder esperar esas 6 horas, no poder evaluar, contar, detenerse, ver cuántas horas pasaron, cuando fragmentó la conciencia de unidad. ¿Sí? Fragmentó la conciencia de unidad, porque claro, puede decir, bueno, pero todos no supieron esperar. No, capaz que había gente que sí, no tenía problema. De hecho, las mujeres dice que no fueron causales de esto, ¿no? Pero entender esa ansiedad, ¿no? Eso, y sabemos que la ansiedad hace que se manifieste en la vida del ser humano la necesidad de adorar a otros dioses. O sea, cuando nosotros nos volvemos ansiosos por algo, tenemos que buscar otro recurso y nos olvidamos de la certeza del Creador. Lo olvidamos todos. ¿Y ahí qué hacemos? Se convierte en mi Dios, ¿qué? El dinero, la gente, y empiezo a contar.
Entonces, cuando se activa el deseo y el pensamiento no intercede en la elaboración del proceso de gestionar nuestras emociones, probablemente terminemos haciendo un becerro de oro. Y eso es algo que nos pasa rutinariamente todos los días. Esta porción nos habla de algo maravilloso. Dice, de hecho, bueno, el creador sabemos que cuenta las estrellas, cada estrella le puso su nombre. Sabemos que eso sí, pero para nosotros, de hecho, el Salmo 147.4 habla de eso. Pero nosotros tenemos que entender, más allá de esto, ¿no? Es que, y lo que quiero compartir puntualmente, este sentido de unidad, este sentido donde converge todas las cosas, ¿no? ¿Qué hace que nosotros, que somos una conciencia dentro de una supraconciencia, y que nosotros no sabemos que somos una conciencia dentro de una supraconciencia? Nosotros creemos que somos esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero hay algo que sucede, y el Midrash me encanta porque antes de esta porción, dice el Midrash que Dios tiene una charla con Moisés. Y presten atención a esto porque es maravilloso y hermoso. Y le dice, dile a mi pueblo que tiene una gran deuda conmigo. Y hasta que no me paguen su deuda, yo no le daré las bendiciones que ellos necesitan. Wow. Entonces dice, uno puede decir, está hablando del becerro de oro, ¿sí? Entonces la caída del becerro de oro, entonces uno puede decir, bueno, claro, con este medio shekel, o sea, el pueblo se elevaba con esa moneda y llegaba a pagar esta deuda. No. El medio shekel era para elevar el alma. Pero dice Dios, el pueblo de Israel tiene una deuda abrumadora conmigo. Y si nosotros vemos, dice que la palabra kitizá, que también se escribe kitayé, que significa deber algo a alguien, ¿sí? Entonces la palabra de kitizá, o sea, ya nos pone en deudores de algo. De hecho, el Midrash cita al rey Salomón en un versículo en Proverbios 14:23, dice, ¿qué beneficio puede obtener cualquier hombre en todo el trabajo que hace? Ninguno. O sea, uno puede tener, mira esto, si uno pudiera tener conciencia de esto que digo, ¿no? Que todos somos parte de un punto, de una conciencia superior. Exacto, que somos una conciencia dentro de una conciencia superior. Entonces, ¿qué es esta deuda que el pueblo de Israel tenía? Y el rey Salomón cita este versículo diciendo, por ejemplo, ¿cómo pagaría un ser humano, Maida, sí, que el sol salga todos los días? No podemos. ¿Con medio shekel? No podemos. ¿Cómo pagaría una persona levantarse y no ser consciente que respira? Y sale a hacer todas sus actividades, y que aún nosotros acá estamos hablando de Dios y estamos hablando de la grandeza de Él, y que muchas de las cosas que a lo mejor hablamos todavía ni siquiera tenemos comprensión absoluta de eso, ¿no? Pero bueno, estamos en ese proceso. Ahora, ¿cómo pagaríamos eso? ¿Cómo pagarías tu respirar? No tenemos. ¿Cómo pagarías un día? Por eso el rey Salomón dice, ¿de qué se beneficia? ¿De qué se puede beneficiar cualquier hombre de todo el trabajo que hace? De nada. De nada. O sea, todo tu trabajo que vos puedas hacer en tu vida puede pagar que el sol salga un día. Por eso somos deudores. Entonces, si uno pudiera entender esto, porque acá donde está el secreto, en tener conciencia de que somos deudores, pero de una forma abrumadora del Creador. Porque nosotros vivimos del éxtasis del becerro de oro. De que a lo mejor un día hablaste lindo, que a lo mejor un día hiciste reflexionar a una persona, que a lo mejor un día, no sé, en mi caso tocaste mejor que otro, que a lo mejor vivís de éxtasis
que tienen que ver con el mundo físico. Eso que el ser humano dice permanentemente, no porque yo le dije, no porque yo hice tal cosa, no porque yo le doy a los pobres, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, porque... O sea, ni siquiera eso que vos creés que hacés y que es... Sí, o la respuesta que recibís también. O la respuesta que recibí eso, porque acá Qué donde... bien me hizo escucharte, o qué... Oh, y sí. Qué bárbaro. Y sí, sabés cómo me vengo preparando para esto. ¿Quién sos? Una laucha que ni siquiera podés tener conciencia que tu respirar es parte de una decisión divina. Que tu respirar solo es... O sea, tener esa conciencia, es decir, que ni siquiera lo que hago puede pagar que el sol... Nos hace trabajar 100% a mí me nuestra emociona humildad. entender, claro. Entonces ese es el nivel de conciencia al que tenemos que alcanzar. O sea, ¿cómo una moneda iba a poder...? O sea, esa es la magnitud de la soberanía del Creador. Decir, bueno, este pueblo, por Moisés, por esto, bueno, vamos a jugar a esto, de darle una moneda para que ellos se sientan que yo lo estoy levantando de nuevo. Dice, pero no tenía que ver con esto, tiene que ver con algo más profundo. No es que vos vayas a una iglesia, que pongas tu ofrenda, que todo está bien y es perfecto hacerlo y tiene que ver con eso. Porque ese es parte del ritual que tengo que hacer porque todavía no tengo la comprensión de decir que no soy consciente que mi despertar es una decisión divina. Porque el que da la vida y la quita es una conciencia, una supraconciencia que contiene todas las cosas. Amén. Entonces es interesante esto de poder tener conciencia de eso. Es decir, no, porque yo... o calificarte vos como algo superior a otro. O ponerte en el lugar sobre otro. O ponerte... que a todos nos pasa. Pero esta conciencia es que nos lleva allá abajo y nos dice, pará. Ni todo el trabajo que vos hagas, ni todas las personas que puedas llegar a hablarle, ni todo lo que has hecho en este mundo puede pagar, ni siquiera que el sol salga un día. Ni siquiera puede pagar tu respirar, porque aquello que han sentido, gracias a Dios, y Dios nos guarda y nos cuide y nunca pasemos por esto, pero he escuchado testimonio de personas que le ha costado respirar. Tengo un amigo que es asmático. El valor de la vida de eso, que nada puede pagar en ese momento. Ni siquiera toda tu riqueza, ni siquiera toda tu historia, ni siquiera todo lo que trabajaste en tu vida puede pagar que vos vuelvas a respirar como te gustaría respirar. Sí. Ese es el nivel de conciencia que nosotros hemos perdido, humildad. Porque si vos podés entender lo que dice Salomón, ¿qué te beneficia a vos considerarte tan grande? A ver, ¿qué te beneficia? Nada, porque ni siquiera podés pagar tu respirar con eso. Aunque trabajes toda tu vida. Aunque te sientas súper espiritual. Pero vivís dentro de lo material. Haces una rutina espiritual, pero no salís de lo material. O no salimos de lo material. Me involucro. Porque la persona que es espiritual tiene otro nivel de conciencia, entiende la posibilidad que se le brinda, esa posibilidad divina que se le brinda cada día para ser mejor, para corregirse, para enfocarse en él, para no inducir a las personas a empezar distinto de otras personas, no hablar mal de la gente que no le compete a ella, no juzgar a otras personas, a los hijos de otras personas. Sos una lauchita. ¿Quién sos? De hecho, una lauchita capaz que tiene mucha más conciencia del creador que nosotros. De hecho, tiene su propia Torá y hace lo que tiene que hacer. Bueno, esa es la posibilidad del libre albedrío que tenemos nosotros, ¿no? Esa es la posibilidad del libre albedrío. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pagamos esta deuda? Porque sabemos que Dios hace el 99%, pero el 1% lo hago yo. Solo el 1% puedo hacer. El 99% es todo parte del Creador.
Ahora, pongamos un ejemplo, amor, pongamos un ejemplo. Ujú. Sos empleador de alguien o tu jefe. Hagamos una similitud a Dios y a su Y a hijo, nosotros. Ujú. ¿sí? Pero hablamos esto, tu jefe. Vos viajás, no sé, 60 kilómetros de Rosario acá todos los días para venir a cumplir tu trabajo. Pero tu jefe ves que vos sos un tipo aplicado. Que te Salís temprano cargaste, para llegar temprano. que salís temprano, haces tu Cumplís tu esfuerzo, horario, cumplís tu horario, rendís. y estás comprometido con el proyecto de la empresa, de tu jefe. Te pusiste Más la allá, camiseta, sería. más allá de que no te pertenezca, Ujú. que nada te pertenece de eso, pero vos te pusiste a disposición de esa empresa y de ese... ¿Qué hace tu jefe? Dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar un auto mejor, para que puedas viajar más cómodo y no corras tanto riesgo por un auto mejor con más seguridades. Al tiempo te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te venís a vivir a mi casa? Yo tengo tal lugar, te preparo todo para que vos vengas. ¿Sabes qué? Te voy a comprar una casa. Te voy a comprar una casa para que no tengas que viajar. Y no te preocupes por el comer. Porque yo me voy a ocupar. No te preocupes por lo que te falta. No te preocupes por lo que no tenés. No te preocupes si te falta comer. Yo te voy a dar todo. Yo quiero que vos seas mi 1% de mi empresa. Quiero que seas mi socio efectivo en esta empresa. Ujú. ¿Cómo se paga la deuda? ¿Cómo decir, por ejemplo, si yo te digo, amor, vos tenés que levantarte todos los días, mirar el sol y decir, gracias porque ese sol salió para mí? Ves un animalito y decís, o ves las plantas y decís, gracias porque este árbol creció para mí. Le hace toda su fotosíntesis para que yo pueda respirar. Gracias por esos animales porque me dan la carne que como. Fueron hechos para mí. Gracias por esos peces en el agua, por los pescados. Fueron creados para mí. Gracias por el aire que respiro. Fue creado para mí. Amén. Cuando yo me abrazo con conciencia que todo es parte de un diseño divino y que yo me hago parte de ese diseño, me abrazo, me integro a ese sol con una conciencia, ese sol sale para mí. Hoy salió el sol, puede ser que se nuble porque la verdad que hace un calor bárbaro. Estoy desconectado de eso. ¿Por qué va a llover? Tenía que hacer tal cosa, me arruina todo. Mirá cómo me quema el sol. Ay, estas plantas que crecen, las hojas, me tienen cansado las hojas. Tener que juntarlas. Estamos desconectados. Y mientras estemos desconectados, somos deudores. Porque la deuda no la podemos pagar. Es casi imposible toda nuestras vidas que podamos pagar Ujú. la deuda que tenemos con el Creador. Ahora, cuando yo me integro, A la empresa del creador. entonces ¿qué tengo? Todo. Porque soy socio. Es la única manera de pagar mi deuda Ujú. es que yo sea socio de ese plan divino y que yo tenga la conciencia de abrazarme y convertirme en uno, en amor divino, de toda esa supraconciencia en la cual nosotros no tenemos conciencia que vivimos. Ujú. Entonces, mientras nosotros vivamos de ese estado, y esto quiero dejar algunos... Te quedan 5 minutos. A ver si puedo en 5 minutos cerrar 5 minutos. un concepto. Pero está cerrado. Nosotros pensamos que la vida en que vivimos, y esto lo hablaba un poquito
el lunes también, que todo lo que pasa es casualidad, pero dentro de esa supraconciencia en la cual nosotros somos una conciencia habitando, todo está hiperconectado, todo está integrado, nada es casualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno dice, la justicia de Dios es soberana, Él es justo, Él va a dar su merecido. Le encanta a los religiosos decir, no importa, yo no soy el juez de nadie, pero Dios se va a encargar. ¿Sí? O Dios tiene su justicia, y Dios es justo. Ahora, imaginemos esto, ayúdenme a pensar esto. Ujú. Una mente supraconsciente que solo está integrado en unidad, que no está fragmentada, porque Dios no es como nosotros. ¿Sí? Y adhiero a una frase que siempre dice Adrián, Dios no es ciclotímico. O sea, que siempre estamos, un día estamos acá, un día estamos allá. Dios es unidad. Dios es algo completo. La energía es completa. No hay fragmentación, no hay posibilidad. Ahora, vos pensás que esa mente, ponele mente, o conciencia, La superior. supraconciencia, donde es unidad y amor, puede fragmentarse para venir a decirte yo voy a hacer justicia con vos Por vos. o por vos. ¿Vos podés pensar eso? Que Dios se puede fragmentar. Esa es nuestra limitación. Ah, esa es nuestra mirada de Dios. Esa es nuestra justicia, la que nos gustaría a nosotros Que Dios ejerza. que Dios ejerza. ¿Sí? Entonces, Con sabemos. otros, no con nosotros. Ahora, fíjate esto. ¿Cuál sería? Nosotros vivimos juzgando. Todo es un juicio. Todo que vivimos pensemos que juzgando. no. Exacto. De hecho, una frase que nosotros tenemos que decir, bueno, el final de los tiempos, el juicio final, por ejemplo. No va a haber un juicio final. Va a haber el fin de un juicio. Vamos a dejar de ser Vamos a juzgadores dejar de otros. ser juzgar a los demás. Vamos a dejar de juzgar a los demás. Ujú. Cuando entendamos que somos uno. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué criticamos? Porque estamos fragmentados. ¿Por qué no somos unidad? Porque no entendemos el amor. No entendemos eso. Buscamos cada uno nuestra propia satisfacción. De logros, de beneficio, mis proyectos, mis cosas. De Si no estoy realización. yo, de Ujú. realización, de control, de... O sea, mientras yo viva de ese lugar de fragmentación, juzgo permanentemente. Todo es un juicio. Vivimos haciendo juicios. Entonces, cuando yo digo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que nosotros somos una conciencia dentro de una supraconciencia, cuando nosotros juzgamos, criticamos, hacemos chisme, hablamos mal, no sé, ¿cómo es que dije hoy? No sé. No me sale la palabra, cuando insinuamos o le hacemos pensar a alguien, Sugerimos. pero no es, dije otra palabra, ¿cómo es? No sé. Bueno, no importa. No me sale. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguien, no mal, pero por ejemplo decimos, viste, siempre igual, no va a cambiar. Yo estoy induciendo a que vos pienses mal de esa persona. Ujú. Estoy implantando un pensamiento. ¿Sabés? Estaba leyendo esta semana lo terrible que es eso como negatividad. Hacer que otra persona, por mi falta de autoestima, por ser un controlador, por ser lo que fuese, que otra persona pueda, que yo pueda inducir a otra persona para que piense mal de esa persona, para yo ganar beneficios sobre esa persona. Esa es negatividad pura. Ujú. Entonces, para terminar, porque me voy a extender mucho en esto. Si yo digo esto, ¿no? Si Dios no se fragmenta, cuando yo hago todo esto de criticar, inducir, hablar mal, juzgar, mirar, pensar mal, chismear, ¿se dice así? Chismear, Sí. Chisme, generar chisme, murmurar, ver con... Eso es un juicio. Dice la Biblia que... Ningún comentario es malintencionado. Ningún comentario es
digamos, inocente. Totalmente. Entonces Cuando lo hago sobre otro. Entonces, cuando vos estás haciendo algo, de todo esto que estamos hablando, vos pensás que esa mente inteligente, supra-archi-pru inteligente, dice, pare, el mundo que pare porque me voy a dividir en un fragmento chiquitito porque voy a ir a esa persona para hacer justicia. Es tanto la inteligencia que mi juicio rebota y me vuelve. Entonces nada es casualidad. Y Yeshua enseña algo, dice que hasta los pelos de tu cabeza están contados. Nada es casualidad. Eso es tremendo. Yeshua lo que enseña ahí es que todo lo que vos hiciste, dijiste, juzgaste, todo está dentro de tu responsabilidad. No es un juicio que va a venir a hacer Dios, no tiene que ver con algo que Dios, en esa mentalidad limitada que tenemos, que es que no podemos comprender esa mente inteligente, que no se va a fragmentar para venir a hacer hacer un juicio. Es algo que automáticamente nosotros somos la fuente principal del caos en que vivimos. Somos 100% nada es casualidad. Entonces esta conciencia, por ejemplo, Yeshua dice, la casualidad no existe, porque si hasta los pelos de tu cabeza están contados, la casualidad no existe. Entonces lo que está diciendo es que nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad de unidad, esta responsabilidad de ser socio con el Creador, esta responsabilidad de tener una conciencia que pueda administrar la divinidad en nuestro interior, con solo decir integrarme a todo lo creado y ver a las personas como una posibilidad de amar, como una posibilidad de crecer. Y esa es la conciencia. Para criticar. Esa es la comunidad del Mesías. Amén. Esa es la conciencia de Israel. Amén. Y voy a terminar con esto. No sé, ¿cuánto es? Ya son las 9. Listo, me quedan 2 minutos. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entender es del ego. Entender es del ego. Comprender es del alma. Vos podés entender, pero no gestionar. Podés saber un montón de cómo funciona. No, porque la Biblia dice tanto, este comentarista, o aquel dice esto, o aquel, porque tal. ¿Entendiste? Entendemos, porque bárbaro. La Sefiró y todo lo demás. Todo, el árbol de la vida, el bien, la ciencia. No, porque está conectado acá. ¿Entendiste? Sí, perfecto, es del ego. Ahora, comprendiste desde el alma. Cuando vos comprendés desde el alma, vos empezás a actuar en ese lugar. Y a lo mejor no necesitas tanto conocimiento. O a lo mejor necesitas solo una comprensión para hacer un cambio. De hecho, hay muchas cosas que yo he comprendido y he podido cambiar. Y la que no he podido cambiar todavía porque todavía mi ego está funcionando en ese saber. Yo sé, pero no lo puedo aplicar porque no lo comprendo. Nuestro trabajo es comprender que todo lo creado fue hecho para mí. Y que yo no soy nada ante el sol que sale cada día. Y no soy nada al mi respirar, al inhalar y exhalar. No soy nada de eso, porque todo mi trabajo no puede pagar eso. Solamente puede pagar eso es que yo sea un empleado fiel de la empresa de nuestro creador. Amén. Y entender que yo puedo mover solo pieza del 1%. Porque el 99% lo mueve él. Y entender que nada es casualidad en la vida que nos pasa, porque nosotros mismos somos la fuente generadora de todo lo que nos pasa en la vida. Dios no va a venir a hacer justicia y desearte lo que vos sí desearías para otro, o lo que vos sí inducirías para otro. Dios no va a hacer nunca eso. Entonces vos decís, ¿por qué me pasan las cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Soy el primero en cuestionarme eso. Porque nosotros hacemos juicio tras juicio tras juicio. Y todo tiene que ver con nuestro ego. El ego no es malo. El problema es que nosotros creemos que somos el ego. Ese es el problema. El problema no es porque vivir en este mundo dual necesitamos un cuerpo y un ego. Para empujarnos, para salir, para motivarnos, para hacer. Pero mientras nosotros
creamos que somos eso, el ego, de lo que conseguiste en este mundo, hay fragmentación y siempre va a haber limitación de ese lugar. Bueno, terminamos. Mirá, no te puedo 21 quejar. y 1. ¿Qué nivel?